otro lado, la normal, en la componente vertical de la normal, ¿qué debe de hacer? Equilibrar al peso, ¿verdad? Porque el auto ni se está hundiendo en la tierra ni se está levantando. Quiere decir que verticalmente el carro está, las fuerzas verticales están en equilibrio, ¿cierto? Entonces la componente vertical de la normal, que sería n coseno de teta, tiene que ser igual en módulo al peso. ¿Estamos de acuerdo con eso? La fuerza neta no es cero. Aquí la fuerza neta no es cero. ¿Por qué? Porque el objeto está describiendo una curva. ¿Ok? Entonces ahora lo que yo hago es que voy a dividir estas dos, divido, tengo dos ecuaciones y me queda que tangente de teta tiene que ser igual a omega cuadrado r entre g. ¿Y quién es omega? Bueno, habíamos dicho que en un movimiento circular el módulo de velocidad es omega entre r. O sea que esto es el módulo de la velocidad, esto sería b cuadrado entre, ¿ok? O sea que si yo voy a hacer, soy un ingeniero, el peralte, lo voy a escoger tal que la tangente de teta es igual a b cuadrado entre rg. Vean que esto es interesante, es lo que yo me esperaría. Es inversamente proporcional a r. Yo esperaría que sea inversamente proporcional a r. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que ustedes tienen que dar una curva con un r muy grande. Supónganse que ustedes le dicen, miren, le doy a escoger si quieren circular en una carretera con y sin peralte. ¿Ok? ¿En qué caso es más peligroso? ¿Que el radio sea grande? ¿Usted prefiere que no tenga peralte o que el radio sea pequeño? No. Vean que el radio grande está asociado a ¿qué? Aunque la curva es muy poco cerrada. Entonces, si yo tengo que dar una curva muy poco cerrada, yo digo, bueno, si ahí no hay peralte no es tan grave. ¿Se dan cuenta? Porque ustedes imaginan al radio, pero es que el radio está asociado. Imagínense que ustedes son un carro y tienen que dar esta curva. Y ustedes son un carrito que está por aquí. ¿Ok? Entonces, bueno, no, claro, yo necesito un peralte, pero imagínense que ustedes están dando esta curva. ¿Se dan cuenta? Acuérdense que, entonces, si la curva es muy grande, las curvas menos peligrosas son las que tienen R muy grande, porque la curva es muy abierta. R muy chiquito, que es una curva muy cerrada. Entonces, la tangente del ángulo es inversamente proporcional a R, evidentemente. Para dar curvas muy cerradas, tengo que hacer un peralte muy grande. Fíjense que depende de la velocidad. O sea, de alguna manera lo que le está diciendo es que hay un límite de velocidad. Si ustedes entran con una velocidad muy grande, es más probable que se volteen. Entonces, esto lo hacen, entonces, claro, fíjense algo muy interesante, es que no depende de la masa. No depende de la masa del vehículo. Eso es importante para aplicaciones prácticas, porque si dependiera de la masa, entonces uno diría, bueno, en esta carretera solo pueden circular carros de cierta masa. Si pasa un autobús, no puede. Si pasa una moto, no puede. En cambio, evidentemente, esta es una versión simplificada, pero el hecho que no dependa de la masa, lo que quiere decir es que yo puedo construir la curva, ponerle una inclinación y digo, mire, para pasar esta curva usted tiene que tener un máximo de velocidad que tanto, ¿de acuerdo? Si usted su velocidad no está por encima de esto, usted puede pasar seguro, pero no me preocupo
Ah, pero que si usted es un camión o una gandola no puede pasar porque no depende de la masa. Es interesante eso, ¿ok? Entonces, fíjense un detalle, por favor, que hay gente que de repente cuando hace este problema le da al revés los ángulos. Porque hacen lo siguiente, agarran esto y dicen, esta es la normal, este es el peso y calculan la componente hacia acá. Y dicen, esta es la fuerza radial. Eso es un error, porque yo no estoy describiendo un círculo con respecto a un centro que está aquí. Mi centro está allí, por eso es que la fuerza radial está acá, ¿de acuerdo? Véanlo, porque yo he visto gente que hace el ejemplo en un examen o algo y lo hace mal porque agarra y dice, ah, la fuerza radial es hacia acá. No, nadie está describiendo un círculo con radio acá. El radio del círculo está acá, ¿de acuerdo? Ustedes están, este es el carro, está aquí, y están describiendo una carretera que se está curvando hacia allá. Entonces yo tengo que estudiar la fuerza neta que me queda, si estoy escribiendo el círculo, tiene que ser en esa dirección. ¿De acuerdo?